Un cordial saludo para todos. Buenos días. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Diseño de Productos Electrónicos con Microcontroladores. El tema que vamos a manejar el día de hoy es manejo de salidas LED y display. Por lo tanto, el objetivo de la sesión de hoy es brindar claridad acerca de este tema, que es un tema netamente técnico, que tiene que ver con la visualización que vayamos a hacer de esos desarrollos de productos electrónicos que vamos a tener en cuenta y socializar las actividades calificables. Recuerden que en este curso el enfoque no es la programación, sino los conocimientos que tengamos para poder desarrollar proyectos electrónicos basados en microcontroladores. Por eso en la primera unidad lo que habíamos visto fue toda la parte de los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para eso. En la segunda ya vimos cómo generalmente la estructura de programación de un microcontrolador y su estructura de hardware como tal. Allá en la tercera, entonces nos enfocamos en el manejo de salidas LED display. Le pido a todos los que estén en sala que tengan el micrófono apagado, la cámara apagada. Si va surgiendo alguna duda, la van escribiendo en el chat y según el orden del día, en sesión de preguntas, las vamos a responder para hacer una sesión efectiva. Entonces, la agenda comprende el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Iniciamos a las 8 de la mañana en punto, como se había programado. Vamos a hablar sobre el manejo de salidas LED display. ¿En qué consiste eso? Ya abordando desde un punto ya de vista más técnico. La socialización de actividades calificables 3 de la unidad 3. Sesión de preguntas y por último vamos a conclusiones. Entonces, dentro de este tema, entonces las salidas eh, que se visualizan en los microcontroladores a través de display. Como tal, display es la forma donde los podemos visualizar. También visualizamos a través de algo que se llama los LEDs. Entonces voy a dar como una conceptualización, eh, ampliando como los elementos de lo que son esos LED. Resulta que esos LED parte de un concepto que se llama diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor. ¿Semiconductor qué quiere decir? Que controla la conducción de esa electricidad. Desde el punto de vista eléctrico, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores e aislantes. Los conductores son aquellos que conducen directamente la electricidad, como son los metales, el aluminio y cobre, el oro. Y los elementos aislantes son aquellos generalmente que son compuestos que no conducen la electricidad, como la madera, el papel, el vidrio. Y otro tercer grupo de elementos que son los semiconductores, donde yo puedo controlar esa conducción de electricidad, que son construidos a base de silicio o de germanio. Entonces, desde el punto de vista químico, es porque hay 4 electrones en el último nivel de valencia y yo puedo definir cómo conduzco, si cedo o recibo electrones. Y entonces son los elementos por excelencia que hay. Entonces, con los primeros semiconductores que se crearon se llaman los diodos y permiten la circulación de corriente eléctrica en un solo sentido. Aquí vemos la imagen, si viera físicamente un diodo o un semiconductor diodo, que la aplicación es rectificador, donde lo vemos como un cilindro negrito y termina en una rayita gris. Generalmente el símbolo se asocia a un triángulo y una rayita al final. Vemos que esa partecita donde sería como la base del triángulo sería el ánodo, que es toda la parte negra si fuera físicamente, si lo viera, y donde está la rayita, o sea, donde termina en punta y una raya atravesada, es el cátodo. Entonces, existen dos formas para conducir la corriente. Entonces, si yo conduzco la corriente de esa parte del ánodo hacia el cátodo, estoy diciendo que hay una polarización directa.
y se comportaría como si fuera un cortocircuito. Entonces, cuando hay una tensión, si es diodo de silicio de mayor de 0.7 voltios, conduce. Si fuera de germanio, si fuera de mayor de 0.3 voltios, conduce. Y la polarización inversa es cuando conecto la energía al revés. Es decir, lo energizo por el cátodo y el negativo lo coloco en el ánodo, entonces no conduce, quiere decir que es como si fuera un circuito abierto. Con eso es que construimos generalmente la parte que se llama rectificación. Resulta de que así funcionan todos los diodos semiconductores, excepto hay uno especial que se llama el diodo Zener, que se utiliza para regular voltaje. O sea, los reguladores de voltaje tienen uno de estos al interior. Generalmente, a veces físicamente, ya no los vemos así como este que encontramos, sino que los vemos de un color o naranja o un color amarillo, el cuerpo y una rayita negra al final. Esos, entonces en esos, en polarización inversa, o sea, circulando al contrario de lo normal, lo que hacen es regular voltaje. O sea, cuando hay un voltaje mayor, es decir, eh, si el diodo es de 5 voltios y le aplico 10 voltios, entonces va a garantizar que salgan 5 voltios. Si el diodo es de 3 voltios y le aplico los mismos 10 voltios, entonces si lo conecto al revés, va a asegurar que salgan 3 voltios por ahí. Entonces sirve para regular voltaje. Y en polarización directa normal sería como si fuera un diodo normal. Esa es una aplicación que tienen los diodos Zener que se encuentran en toda tarjeta de circuito electrónico. Su símbolo, a diferencia del normal, es que ya en la parte final, como vemos aquí en la gráfica en el símbolo, encontramos que termina no solo la línea atravesada, sino que aparecen dos líneas en sentido contrario, como si fuera una Z. Con los mismos diodos tenemos el tercer grupo de diodos que se llama los diodos LED. Los diodos LED entonces tienen un comportamiento muy similar. La diferencia que tiene este es que en polarización directa produce luz y en inversa pues no prendería. Entonces aquí ya vamos. Un momento. Se me saltó aquí un poquito la imagen. Aquí tenemos el diodo LED. Entonces, diodo LED lo vemos físicamente, entonces lo que encontramos como indicadores luminosos. Entonces, LED viene del inglés diodo emisor de luz. Entonces, cada uno tiene un voltaje de operación. Entonces, mínimo es desde 1.8 o 3.8 voltios, depende del fabricante. En la simbología, el mismo símbolo de diodo, que es el como el triangulito con la línea al final, pero encontramos dos rayitas que salen, que indica que sale como luz. Entonces vemos que entonces él al interior, entonces tiene como físicamente, ya lo vemos como si fuera un bombillo. Tiene una copa reflectiva, tiene al interior la parte de semiconductor, el hilo conductor y una cápsula plástica que lo aísla. Y tienen generalmente un valor típico de corriente directa de polarización de LED entre 10 y 20 miliamperios en diodos de color rojo y de 20 a 40 miliamperios de otros colores. Entonces, generalmente, ya a términos prácticos, si desconozco la parte técnica, las características de la corriente de operación, se le debe colocar una resistencia en serie mínimo de 150 ohmios, máximo de 1000 ohmios, para que se pueda visualizar bien. Entonces, y eso evita que se queme. Si no le coloco la resistencia, entonces se me va a quemar. Vemos que hoy en día la tecnología de iluminación ha avanzado, entonces la tecnología LED ya que lo vemos en las casas, en los vehículos, ¿qué tienen? Tienen eso mismo, pero para protegerlo, pues al interior debe tener una resistencia, pues cada uno. ¿Qué ventajas tienen? Pues tienen bajo consumo de energía, por lo tanto, tiene mayor tiempo de vida, tamaño reducido, es resistente a vibraciones, reducida emisión de calor y no contiene mercurio, a diferencia de la tecnología de visualización hoy que tenemos con los halógenos eh, o los de resistencia, la iluminación ahí. Entonces, por eso esta tecnología hoy en día ya la vemos en muchos campos y están aplicables. Por ejemplo, si yo tenía un vehículo, por ejemplo una motocicleta, y tenía bombillos halógenos, estos bombillos, su vida útil me duraban
aproximadamente 3, 6 meses más o menos, siendo de buenas un año. Mientras que en la LED me puede durar muchos años más. Entonces esa parte de visualización la tenemos, entonces por eso los televisores que son LED tienen esa tecnología. Están los de display de cristal líquido, que vamos a hablar más adelante. Entonces tienen otra tecnología diferente. Y entonces los de plasma, es que tienen un gas de neón, entonces tienen una vida útil más corta. Entonces los LED, esa es como la ventaja de su aplicación. ¿Qué desventajas pueden tener? La frecuencia de luz muy azul pueden ser dañinos para la vista, para nosotros como seres humanos. Provocan contaminación lumínica, entonces al ser muy exagerados y son relativamente caros y requieren una corriente eléctrica más precisa. Estas en pues generales depende de algunos tipos de diseños. Eso es en cuanto a los diodos LED. Para aquellos que se acaban de conectar, estamos dando como los conceptos básicos para el tema hoy, un tema para que tengamos netamente los conceptos técnicos, pero la actividad que se propone va a ser aplicando pues algunos elementos de lo que hemos visto en el curso. Recuerden que este curso no se enfoca a la programación de microcontroladores, sino a todos los conceptos técnicos que debo tener para realizar proyectos basados en microcontroladores y que contengan la parte electrónica. Ya los display tiene es un conjunto de LEDs al interior. Entonces, eh, como tal, lo anterior, las dos diapositivas anteriores, es tema de valor agregado que quise incorporar, que no lo tienen en el material de estudio, pero recuerden que esta presentación se les va a hacer llegar a todos. Tenemos en cuenta que los display tienen dígitos numéricos, alfanuméricos y símbolos especiales de acuerdo a cómo yo lo quiera organizar. Hay de dos tipos, de ánodo común y otros de cátodo común. ¿Qué es el ánodo común? La parte positiva es la común. Y el cátodo común, la parte negativa, la que es común a todos. Y tienen al interior LED, que es el diodo emisor de luz, que fue el que acabamos de ver. Generalmente, si vemos la estructura bajito del display de 7 segmentos, la estructura del cátodo común vemos que sería todos los segmentos y tendría el LED ahí. Entonces, ¿qué pasaría? En el que es de cátodo común, generalmente es más costoso implementar porque a cada segmento hay que colocarle una resistencia para que no se queme. Entonces, si tenemos 8 segmentos, tendría que tenerle 8 resistencias de esas salidas de voltaje para evitar que se me queme. Y en el negativo, pues lo conecto al negativo, que muchos le dicen el GND, hablando de la parte de electrónica, la tierra. Y si lo vemos de ánodo común, es el más práctico para utilizar y menos costoso. ¿Por qué? Porque solo se coloca una resistencia, la que les dije, en 350 mil ohmios, del voltaje al positivo y ya los otros segmentos quedan protegidos, entonces por eso se utiliza mayormente. Vemos que estos segmentos, entonces aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, para el material, para la evaluación en línea, depende de cómo visualicemos los segmentos. Entonces, por ejemplo, vemos en esta gráfica, la parte de arriba la vemos como segmento A, los tres de arriba. Al ladito, segmento B, sigue segmento C, segmento D, E, F y H es el atravesado. Entonces es como una forma común. Pero para el caso del curso usaremos en lugar de segmento, usaremos segmento H en lugar del denominado segmento G que encontramos en las hojas de datos técnicos, para que lo tengan en cuenta. Tú puedes decir, venga, es que para mí va a ser segmento 1, 2, 3, 4, 5. Tener en cuenta el orden para saber, de acuerdo a ese orden, cuál va a ser. Si yo lo tuviera físicamente, entonces tendría que tener un multímetro, que es como se operan los diodos LED. Lo conecto entre el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Y si es LED, me prende. Si es rectificador, me aparece una línea de conducción. Y al otro lado no prende o no conduce. En el caso de los displays, identifico dónde está la pata del común, que generalmente está en el medio. Entonces, si en ese común coloco el positivo del multímetro, o sea, la punta roja, y en los otros me va prendiendo, es de ánodo común. Si es al contrario, no me prende y con la negra es el común y en las otras me prende, sería de cátodo común. Generalmente para los displays de ánodo o cátodo común, nosotros para el de ánodo común necesitamos un decodificador que es el 7447, pues comercialmente, y para los de cátodo común utilizamos el 7448, sería como la única diferencia. Cuando no tengo conocimientos técnicos,
Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces puedo tener un decodificador de cátodo común y un display de ánodo común, entonces no me funciona nunca. Entonces ahí es donde es importante este concepto. Ya cuando lo tengo en un microcontrolador, la idea es conectarlo, conectarlo como tal. Resulta que si yo lo conecto normal utilizando la electrónica sin microcontrolador, pues van a aparecer unos caracteres raros. Entonces por eso existe una codificación del display en sistema hexadecimal. Eh, entonces, todo en electrónica se basa en sistemas numéricos. Entonces, es el lenguaje de los computadores. Nosotros entendemos en un sistema como decimal, pero para los computadores son unos o ceros. Entonces, generalmente son números binarios, que cuatro dígitos binarios me constituye un dígito en el sistema hexadecimal, base 16. Y entonces, por eso se visualiza en hexadecimal porque es más fácil para visualizar o para hacer operaciones como nosotros en los microcontroladores. Aquí es importante tener en cuenta que entonces ya con el microcontrolador a veces nos omitimos, no hay necesidad de utilizar el decodificador que si lo tuviera con la electrónica tradicional. Lo puedo conectar inclusive a veces directamente a ellos, a las salidas, o si tengo el algoritmo pues que me hace la parte de codificación. Otros prefieren utilizar el decodificador y ya lo que hacen es organizan por programación esa parte. Entonces ya depende de dónde es ánodo o cátodo común. Ya en el esquema con el microcontrolador tengo que visualizar dónde van a conectar las salidas. Esto siempre van a las salidas para poderlas visualizar como tal. Entonces los displays de 7 segmentos se conectan a esos proyectos basados en microcontroladores para eso. Existen los display screen. Esos display screen consisten en un alfanumérico. ¿Qué quiere decir alfanumérico? Que combina letras y números para poder realizar palabras o caracteres especiales. Son similares a los de 7 segmentos, pero la diferencia es que tiene mayor cantidad de LEDs y se pueden escribir letras para generar palabras, frases. Los normales de display screen son de 14 a 16 segmentos, o sea, 16 LEDs, pero hay mallas de muchos más LEDs llamadas matrices de LEDs. Es lo que existe comúnmente en el mercado. Listo. Ahora vamos a socializar las actividades calificables. Dentro de las actividades calificables tenemos la solución en línea, el cuestionario de evaluación 3, que es a partir de estos conocimientos técnicos responder el cuestionario. O tenemos la actividad práctica, que es el taller 3, que le homologaría ese. En la actividad práctica que tenemos, entonces ya la voy a explicar. El cuestionario es preguntas a partir del contenido del material y voy respondiendo. Cuando tengo A, me da aprobado. Listo, ya aprobé la evaluación. Si tengo D, quiere decir que no alcancé el puntaje mínimo, que son 70, y debo repetir la actividad. ¿El taller 3 en qué consiste? Entonces la sugerencia es que hagan el taller 3 y a veces si ponen el taller 3 yo coloco como incentivo de nivelación, les seleccionero algunas otras actividades del curso, o si tienen una evaluación malita, entonces se la subo de las otras actividades. Recuerden que un incentivo fue la semana anterior, que si así participaran en el foro temático 2 correctamente utilizando rúbrica Tigre y tenían en D o no habían presentado la evaluación 1 o 2, ya al ir finalizando la semana o el curso se les cambia esa nota por A. Ya si no cumple la rúbrica Tigre, pues tienes que repetir el foro. Pero por eso el foro es opcional y se explicó hace 8 días. Aquí entonces tenemos nosotros en la actividad 3, tenemos la primera actividad que es de consulta. Entonces tú vas a consultar cómo podemos aplicar los microcontroladores en la industria automotriz, en la medicina, en la robótica, en la aeronáutica, o tú planteas otro área, puede ser la agroindustria, ¿no es cierto? Como tal, ¿no es cierto? O en la construcción, lo que decimos la domótica para las casas y mótica para edificios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aplicaciones puedo tener? Y escribes dos aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en la industria automotriz lo tenemos para controlar toda la parte
del sistema de inyección de los motores de los vehículos, cuando son, por ejemplo, vehículos grandes como que tengan motores diésel, para controlar esa parte. También lo tenemos para el control de todas las partes, los componentes que tienen que ver con el vehículo, los sensores y actuadores que puedan tener. Entonces, por ejemplo, si una ventana está abierta, si hay algún mal funcionamiento en algo del motor, entonces nos da dando información, entonces se puede colocar ahí. En la medicina, ¿cómo lo podemos tener? Entonces es que ustedes mencionen con sus palabras dos aplicaciones en esas áreas. La B, la parte B del taller es consulte sobre otras tecnologías para el diseño de productos electrónicos. Entonces tenemos los controladores lógicos programables, PLC, que son como computadores industriales que tienen unas protecciones especiales que son enfocados a los procesos de automatización de las empresas. Los microprocesadores, entonces hacemos la analogía con los sistemas que tienen computadores como tal. Entonces resulta que hay equipos de cómputo especiales que tienen procesadores digitales de señales para hacer operaciones más específicas. Y entonces, ahí, a partir de eso, pueden colocar qué ventajas y qué desventajas, mínimo dos, encuentra entre uno o el otro. Por ejemplo, en la automatización, en los PLCs, generalmente tienen más aplicación por las protecciones que tienen internas. Entonces, las ventajas que tienen los PLCs es que se utilizan más en la industria porque tienen soporte 7x24 y varias formas de operación y son entonces en diferentes lenguajes de programación, mientras que en los microcontroladores como desventaja es que las protecciones las tengo que construir aparte porque si lo llevo ahí en el mercado va a tener por ejemplo, los problemas del ruido eléctrico, sus motores, o cuando hay condiciones muy hostiles y no tengo bien protegido esos otros elementos, no va a operar muy bien o se me puede dañar. La otra es que cuando programa el microcontrolador, depende del tipo que tenga, tengo que tener quien lo hizo al lado, porque depende de la lógica de programación y el código de instrucciones, ahí encuentro un ejecutable, mientras que en los PLC hay cuatro formas de programar: bloque de funciones, lenguaje de contactos, GraphSet, que es gráfica de función de control de estados de transición, y un pseudocódigo que es eh, texto, ¿no es cierto? En los microcontroladores, sí, yo lo puedo programar, como vimos la vez pasada, gráficamente, lo puedo programar, pero son pocas las personas que lo manejan. Lo puedo hacer gráficamente por GraphSet o si es un PIC con Nipley, con el diagrama de flujo y genero el código, pero lo que encuentro en el micro es el código. Muchas veces el código fuente no lo doy o yo lo doy si vale un poquito más. En los microprocesadores, recordemos, ya es un computador. Entonces ya el computador, ¿qué ventajas? Pues puede hacer muchas más operaciones, procesamiento de datos, de señales, o utilizar otros sistemas informáticos. Así tiene más aplicaciones, pero ¿qué desventaja puede tener frente a esto? El costo. Entonces, así, esa es la parte B de la consulta que tenemos aquí del taller. Ahora, el punto C, ¿en qué consiste? Entonces, es que tú desarrolles una propuesta. Aquí es donde vamos a aplicar lo del curso. Y para mí, este es el que tiene más valor en el curso. Es que tú vas a realizar la propuesta del diseño de un producto electrónico que dé solución a una necesidad en su casa, trabajo, zona o ciudad. Recuerda que un proyecto nace de una necesidad insatisfecha. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo puedo solucionar? Entonces, puede ser que en mi barrio necesito la necesidad es para mejorar la seguridad ante intrusos. Entonces, es necesario contar con un sistema de alarma comunitaria para las noches, o por ejemplo, si estoy cerca de un río, entonces si se van a acercar las inundaciones, que me detecte para que nos dé las alarmas para que la gente pueda salir, o si es en la casa para controlar la iluminación y optimizar el consumo de energía, que a medida que vaya subiendo cada cuarto, si detecta presencia de alguien, prenda, apague. Ya cada uno define una necesidad. Entonces, la necesidad es qué es el problema que he tenido y que lo puedo solucionar con un producto electrónico. Y especificaciones: describe características generales del producto, funciones, materiales que estaría compuesto de sus partes. Aquí recuerdo la parte de la unidad uno, lo que me decía elementos antes de tener un diseño electrónico. Entonces, ¿qué debe tener? Eh, entonces, ¿cómo quiero que funcione?
Bueno, es que yo necesito que cuando haya luz de día, entonces necesitaría algo que me identifique si es de día o noche o que me pase una persona o si hay agua que me identifique. Necesito un sensor. Y de acuerdo a esa acción de ese sensor, me va a mandar una señal de alarma o me va a mandar un código de texto al celular o me va a mandar a encender una sirena sonora o una alarma lumínica. Bueno, estoy diciendo que podría tener y cómo va a funcionar. Esas son las especificaciones generales del producto. Ya defina los componentes. Entonces ya, sensores. ¿Qué tipo de sensor? Entonces recordemos que en la unidad 1 hablamos de sensores. ¿Qué tipos de sensores necesitaría para eso y cuál sería el propósito? ¿Para qué? Controlador. ¿Qué tipo de microcontrolador utilizaría? Entonces, bueno, es que yo de esa parte electrónica apenas conozco poco. Entonces, recuerdo la sesión de la semana pasada. Yo voy a utilizar un microcontrolador de microchip o un Arduino. ¿Qué tipo de microcontrolador voy a utilizar? O Motorola, Cortex, o sea, hay muchos. ¿Qué tipo de microcontrolador utilizará? Decir cuál. Y actuadores. Los actuadores que defina. Bueno, es que necesito una alarma sonora, entonces necesitaría una sirena, necesitaría un display, o sea, ¿qué necesitaría para esa parte? Entonces ahí simplemente hago esa descripción, ¿sí ven? Entonces estoy tratando de conceptualizar de acuerdo a esas necesidades que necesitaría. Ya después elaboro un esquema de dibujo del producto electrónico especificando la estructura física, ubicación de los dispositivos en el sitio de implementación y la estructura de funcionamiento, entradas, controlador y salida. Es decir, voy a mostrar primero, bueno, hace 8 vimos la estructura física, puedo ver la arquitectura, entonces, así como el esquema del microcontrolador, que tendría unos sensores a un puerto de entrada y los actuadores a la salida. Ya tengo un bosquejo. Y ya físicamente, bueno, tendría una cajita, dónde lo ubicaría, cómo sería esa parte. Ya la estructura de funcionamiento, entradas, señales, controlador, salidas. Entonces, la una propuesta. Entonces, ya ahí voy a decir, bueno, en las entradas, ¿qué señales voy a utilizar? Antes me recuerdo la función 1. Entonces, voy a utilizar un sensor binario, un sensor análogo o voy a utilizar un sensor BCD digital. Actuador, entonces va a necesitar qué tipo de actuador. Un actuador neumático, hidráulico, eléctrico y de qué tipo de cuáles. La segunda conferencia web. No, ese también era entre la primera conferencia web. Controlador, ya la segunda conferencia web, entonces es lo que diría para el funcionamiento, cómo haría. Elabora una propuesta, la D, para reciclar y manejar productos electrónicos en desuso, dañados, obsoletos en la comunidad, barrio, colegio. Entonces, ¿en qué consistiría esa propuesta? Entonces, bueno, la propuesta, características y propósitos, por qué sería útil, cómo sería pertinente, eh, y describe a las personas o entidades que participarían en él. Entonces, yo en la guía creo que les dejé un enlace a mi blog sobre basura electrónica que podrían tener pues algunas ideas. Entonces podría decir, venga, yo podríamos mirar qué es lo que hacemos con la basura electrónica. Las pilas, hay una parte que las pueden recoger, pero ¿qué hago generalmente con un celular? ¿Qué se puede hacer con un computador viejo? ¿Con una lámpara? Bueno, hay unos residuos que ahí son peligrosos o que se podría hacer. O eh, ahí, me acuerdo que ahí tengo un video que podría a veces coger hay componentes de ahí donde pueda ser parte didáctica, pueda ser juegos, artesanal, otra parte que puedo reutilizar. Entonces, hay gente que puede recoger algunos de esos elementos y darle otra función y ya el otro ponerlo a la disposición final. Como es, cada uno describe pues esa parte de esa propuesta. Ese es el taller. Con ese taller entonces, como incentivo plan de mejoramiento. Esta parte ya sería actualizada, aquí me quedó desactualizada, no caí en cuenta de la fecha. Es el plan de mejoramiento que yo les voy a enviar en esta semana. Entonces lo que cambia es esta fecha, no es 12 de mayo, sino que recuerde que sería 2 de abril, que es a las 7 de la mañana cuando terminamos el curso. Entonces, opciones. Entonces, realizar el taller 3, este taller 3 y que participen en los sondeos. Entonces, se les puede exonerar de las otras actividades. ¿Por qué? Porque pues aquí estamos aplicando todo lo que vemos en el curso.
Como alternativa al taller 3 digo, no, es que yo soy un gomoso, me encanta programar microcontroladores, tengo los conocimientos y bases. Ah, entonces tú puedes, entonces demuestre tu proceso de programación y simulación de un microcontrolador, ya sea utilizando las herramientas de MPLAB, Arduino, PSimulator, o sea, hacer todo el proceso de compilación, donde tengas el código ASM, eh, aquí doy pues unos enlaces donde hay ejemplos de código y que tú hagas y hagas la simulación, la visualices en Proteus y entonces haz como un video pequeñito donde muestres eso y lo subes en lugar del taller 3 como plan de mejora, con permiso de edición pues para poderlo visualizar o si lo subiste a YouTube o al Drive de tu correo electrónico, Dropbox o en Dropbox, entonces ahí lo podemos hacer. Esa es como la opción de plan de mejora que habría para probar el curso. O sea, no quiero hacer ese taller 3. Está la otra opción que es mostrar si yo he hecho algo, entonces simplemente aprovecho los conceptos de acá. Es como la idea. Ahora vamos a la sesión de preguntas. Sesión de preguntas del curso. Quiero saber entonces, voy a verificar aquí en el chat si hay alguna pregunta como tal. La leemos como tal. Ok, no, aquí en el chat Luis Robollo dice, se me fue el internet, pues si algo pues puedes ver la grabación. Entonces ya vamos a sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y le doy la palabra. Si no hay preguntas, entonces voy por la conclusión del curso y damos por terminar la sesión. Recuerde que esta sesión va a quedar grabada y se va a enviar a sus correos electrónicos, al chat WhatsApp y va a quedar en la plataforma del curso en el transcurso del día. En este momento, pues nos están acompañando. Aprovechar que nos están acompañando Luis Rebolledo, dice SAT AKT Automatización, Sebastián Ignacio, Servitech. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. No, profesor, yo estoy claro hasta ahora y todo súper bien. Gracias. Ok, gracias Sebastián. Listo, entonces siguiendo el orden del día, entonces hemos hablado sobre unos conceptos básicos sobre lo que es el diodo, el LED, el display, los display que tienen que ver en los microcontroladores. Socializamos la propuesta de plan de mejoramiento que se va a enviar en estos días para aprobar el curso, los incentivos de nivelación y, eh, y las generalidades pues, que tenemos para aprobar el curso. Entonces, hemos agotado el orden del día propuesto, no se presentaron preguntas en la sesión. Entonces, con esto vamos por terminar la conferencia web. Entonces, muchas gracias por su participación. Entonces, ya vamos a dar por terminada la sesión y voy a parar la grabación. Gracias, profe. Bueno, que Muchas estén muy gracias, bien. profe.